Hola a todos, en la clase de hoy vamos a continuar con el tema de la ecología y vamos a hablar de factores limitantes, pero antes vamos a recordar dónde lo dejamos. Y lo dejamos hablando de factores ambientales, que eran pues todos los componentes del ecosistema que de alguna forma influían en los organismos de la biocenosis, los organismos del ecosistema. Por ejemplo, los factores abióticos, aquellos que no dependían directamente de los seres vivos, por ejemplo, la temperatura, pues influye en los organismos, la humedad influye en los organismos, la cantidad de luz, por ejemplo, y muchas más que estudiamos. O, por ejemplo, los factores bióticos, como la depredación, la competencia, son factores que influyen directamente en los organismos que hay en un ecosistema. Bueno, pues dicho eso, tengo que deciros que hay algunas especies que prosperan mucho mejor, por ejemplo, en ambientes muy húmedos. Y hay otras especies que, al contrario, prosperan mucho mejor en ambientes muy secos. O, por ejemplo, hay especies que son de climas cálidos. Seguro que si yo digo, pensad en un animal o en una planta de un clima cálido, todo el mundo se le viene a la cabeza alguno. Por ejemplo, alguno habrá pensado en un camello o habrá pensado en un cactus. O si digo, pensad en una especie de clima frío. Muchos habréis pensado, por ejemplo, en un pingüino. Es decir, para un determinado factor ambiental, cada especie tiene una zona óptima en la que crece más rápido. Una zona en la que se reproduce más. Una zona en la que sobrevive más tiempo. Por ejemplo, aquí tenéis un gráfico donde representamos aquí abajo cualquier factor ambiental, el que queráis pensar. Por ejemplo, la temperatura, vamos a suponer. Y aquí, el número de organismos. ¿Qué significa esto? Que habrá para esta especie, aquí son mariposas las que están representadas, vamos a suponer que son mariposas y temperatura, pues una determinada temperatura, donde habrá aquí, donde estoy marcando, un valor de la temperatura, vamos a suponer, no lo inventamos, que son 15 grados. Y aquí que son 25 grados, donde entre ese margen de temperatura, pues las mariposas se reproducen muy bien y su tamaño es fantástico. Esa sería la zona de tolerancia de esta especie para la temperatura. Sin embargo, hay un margen de temperatura, vamos a suponer que aquí son 10 grados, me lo estoy inventando, 10 grados. Y por aquí serían 30 grados. Por los cuales ya las mariposas pueden vivir, pero ya es muy poco frecuente que haya mariposas. Ni por esta zona, ni por esta zona. Sería la zona que llamamos de estrés ambiental. Porque ya ahí es complicado para ellos. Incluso habría una zona, un límite a partir del cual, con temperaturas muy bajas o con temperaturas muy altas, directamente no hay organismos. No pueden sobrevivir las mariposas. Esos son los que llamamos los límites de tolerancia de cada especie. A partir de esos límites de tolerancia, la supervivencia del organismo ya es imposible. Otro concepto muy relacionado con esto que estamos viendo sería el concepto de valencia ecológica. La valencia ecológica es el intervalo de tolerancia que presenta una especie respecto a cualquier factor ambiental. Y ese factor ambiental actúa como factor limitante. Pues bien, existen especies que tienen valencia ecológica baja, estrecha. Por ejemplo, esta que está aquí, que estoy marcando. Es decir, tiene un intervalo de tolerancia estrecho frente a un factor, el que sea. Factor X, da igual el que sea. Este factor X, por ejemplo, vamos a suponer que es el pH. Esta especie resiste desde pH 3 hasta pH 6. Un margen estrecho. Sin embargo, otra especie, esta que está aquí, que estoy marcando con el puntero, tiene un margen de tolerancia más amplio, más ancho. Va desde el 3 hasta el 8. Bien, la especie con valencia ecológica baja, estrecho, que se llaman especies estenoicas, son especies llamadas especialistas, porque están muy bien adaptadas a las condiciones del medio en el que viven, pero sin embargo no toleran grandes variaciones de los factores ambientales.
Esta, por ejemplo, está muy adaptada a un pH 4. ¿Veis cuántos individuos hay? Pero no la saques de ahí. No tiene grandes variaciones, no tolera grandes variaciones de pH. La otra especie, la otra que está representada, que tiene un margen de tolerancia mucho más amplio, se llaman especies eurioicas. Son especies llamadas generalistas, porque son capaces de tolerar grandes variaciones de los factores ambientales. Fijaos, desde 3 hasta 8. No alcanza tantos individuos como la otra, pero se adapta y se desarrollan en un montón de ambientes. Vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, esto es otra imagen que representa los mismos. La verde sería una especie del tipo estenoica. ¿Veis? Margen estrecho, pero muy especialista en este valor, el que sea, del factor limitante. Y la azul sería una especie de la llamada eurioica. Mucho más estrecha, margen de tolerancia más amplio, pero con menos individuos o con menos éxito, pero puede estar en cualquier ambiente. Y vamos a ver ejemplos, como he dicho antes. Una especie especialista, esto ya lo he dicho, ¿vale? Pero si queréis apuntarlo, queréis volver a leerlo, muy bien adaptada, sería el oso panda. Un ejemplo. El oso panda está súper bien adaptado a comer solo y exclusivamente bambú. Es especialista en comer bambú. ¿Eso tiene ventajas? Claro que sí. Tiene una ventaja muy grande. Y es que no tiene competidores. No compite con nadie. Es especialista en bambú. ¿Cuál puede ser el problema? Pues que se acabe el bambú. Si no hay bambú, el oso panda lo tendría muy complicado. Porque prácticamente es lo que come. Una especie generalista, como hemos dicho antes, tolera grandes variaciones. En cualquier ambiente se puede desarrollar. Por ejemplo, las ratas. O por ejemplo, las cucarachas. Prácticamente en cualquier lugar del planeta podemos encontrarlas. Dicho esto, terminamos de hablar de factores limitantes y vamos a hablar ahora de analizar cada factor abiótico por separado, cómo afecta. Vamos a hablar de los principales factores abióticos y de cómo se adaptan los seres vivos. Y vamos a empezar por hablar de los factores abióticos más relevantes en el medio terrestre. ¿Cuáles son los que más afectan en el medio terrestre? Y uno de los más importantes es la temperatura. La temperatura de la atmósfera es muy variable, es tremendamente variable, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre con la temperatura del agua. Cuando hablemos de factores abióticos en el medio acuático, no nombraremos la temperatura, porque, a ver, os pongo un ejemplo. La temperatura, por ejemplo, en Sevilla puede variar perfectamente del invierno al verano. Pues en el invierno podemos tener a lo mejor de mínima, bueno, hay algunos inviernos fríos que alcanzamos los 0 grados, pero es complicado. Vamos a poner 5 grados. Y la máxima en verano puede ser a veces hasta de 40 grados. Hablamos de una diferencia entre la máxima y la mínima de unos 35 grados. Incluso a veces durante el día tenemos variaciones o fluctuaciones muy grandes de temperatura entre la temperatura que nos despertamos por la mañana temprano y la que ocurre a horas centrales del día. Son grandes variaciones. Sin embargo, en el medio acuático eso no ocurre. Si nosotros nos fuéramos a tomar la temperatura del río Guadalquivir en invierno y en verano, veríamos que hay diferencias, pero de pocos grados. No de 30 y tantos grados como ocurre con la del aire. Sería de muy poquitos grados, porque la temperatura en el agua es muy poco variable. Sin embargo, en la atmósfera sí es muy variable. Por eso, la temperatura es un factor abiótico importante a tener en cuenta en el medio terrestre y sin embargo no lo es a tener en cuenta en el medio acuático. Porque la especie que viva en el medio acuático está adaptada a esa temperatura perfectamente. Y como no cambia mucho, pues no es un problema. Pero en el medio terrestre sí lo es. Porque la temperatura en el medio terrestre puede cambiar con la altitud. No es lo mismo la que hace en Granada, por ejemplo, que la que hace en Sierra Nevada, que está mucho más alto. Cambia con la latitud. La latitud, por ejemplo, no es la misma la que tenemos en Sevilla que la que tienen en Finlandia o que la que está en las Islas Canarias. Va cambiando con la latitud.
Cambia con las estaciones, lo hemos dicho antes, no es lo mismo la temperatura de la primavera que la del verano, que la del otoño, que la del invierno. O, por ejemplo, no es la misma a veces incluso del día y la noche. Hay lugares como los desiertos donde esta diferencia es todavía mucho más acusada, la temperatura o la diferencia entre el día y la noche. La mayoría de seres vivos no es capaz de tolerar temperaturas que estén por debajo de los 2 grados negativos, de los menos 2 grados centígrados. Ni tampoco por encima de los 45. Digo la mayoría, serían los límites por el cual ahí no hay vida. Menos de 2 grados y más de 45 es muy complicado, casi imposible de que haya vida. Y de esta manera vamos a clasificar a los animales según la fuente de calor que determina su temperatura corporal. Esto ya lo sabemos, lo estudiaste yo creo que en primero de eso, pero vamos a repasarlo porque es muy importante. Recordáis que había animales que llamamos endotérmicos y animales que llamábamos ectotérmicos. ¿Qué es lo que era? Bueno, los animales endotérmicos son aquellos que son capaces de regular su propia temperatura. Por ejemplo, nosotros los mamíferos, que regulamos la temperatura. Por ejemplo, cuando hace mucho calor sudamos. Y cuando hace frío producimos energía interna gracias al metabolismo. O a veces algunos animales, por ejemplo, con la grasa bajo la piel, o con los pelajes tan gruesos que tienen algunos seres vivos, o algunos mamíferos con la hibernación, manteniendo sus constantes vitales prácticamente al mínimo durante algunas épocas que hace mucho frío. O por ejemplo las aves también son capaces de hacer migraciones a lugares más frescos, más cálidos según lo que necesiten. Por tanto, son formas de regular temperatura. Y los ectotérmicos, sin embargo, pues no son capaces de hacer esto, sino que su temperatura corporal va a depender del medio externo, de la temperatura que haya afuera. Por tanto, necesitan coger calor a partir del sol, por ejemplo, o refugiarse en zonas frescas durante los periodos de máximo calor. Por tanto, dependen de la temperatura externa. Endotérmico, repito, endotérmico, calor interno, da igual, da igual, relativamente, ¿no? Pero, por ejemplo, si tu temperatura ahora, si cogiéramos el termómetro y nos lo pusiéramos, tendríamos unos 36 grados aproximadamente cada uno. Da igual la temperatura que haga afuera. Siempre estamos en 36 grados, aproximadamente. Si lo superamos, además, o subimos mucho, decimos que tenemos fiebre. Y es un factor de alerta de que algo en nuestro cuerpo no funciona bien. Pero siempre nuestra temperatura está en torno a 36 grados, aproximadamente. Mientras que los ectotérmicos no son capaces de hacer esto, sino que su temperatura es más o menos la que hay fuera, la temperatura exterior. Os recuerdo que los animales endotérmicos solo somos los mamíferos y las aves. Todo el resto de seres vivos son ectotérmicos. Es decir, dentro, por ejemplo, de los vertebrados, tanto peces como anfibios como reptiles, son ectotérmicos y, por supuesto, todos los invertebrados y el resto de seres vivos. Es decir, solo somos capaces de controlar o de regular la temperatura interna, aves y mamíferos. Y en las plantas también tienen sus adaptaciones a la temperatura. Sabéis que hay plantas de hoja caduca, o mejor dicho, árboles, y otros que son de hoja perenne. El de hoja caduca lo que hace es tirar las hojas, sobre todo en otoño, y luego cuando vuelve la primavera pues vuelve a salir las hojas. Mientras que el de hoja perenne la mantiene todo el año. ¿Por qué ocurre esto? Pues mirad, vamos a ver cómo lo explico. Vosotros sabéis que las plantas sufren un fenómeno llamado transpiración, que es que pierden vapor de agua a través de sus hojas. Y esto lo hacen para que la savia pueda subir desde las raíces hasta las hojas más altas. Gracias a que van perdiendo vapor de agua y hace como efecto más o menos succión, no es así, pero para que me entendáis, como una pajita que tiras hacia arriba y el agua sube desde abajo hacia arriba. Pero si en invierno vives en un sitio donde hace mucho frío y el agua se congela en el suelo, no podrían hacer esto. Perderían agua por las hojas, pero no la recuperarían por las raíces porque no podrían. Entonces la planta se quedaría sin agua, se secaría.
y moriría. Por eso las plantas de hoja caduca prefieren tirar todas las hojas, no hacer fotosíntesis durante todo el invierno, pero por lo menos conservan el agua, bajan al máximo su rendimiento, o mejor dicho, al mínimo, bajan el mínimo su metabolismo, pero siguen vivas. Cuando llega la primavera vuelven a hacer nuevas hojas porque ya pueden coger agua del suelo. Antes no podían. La de hoja perenne, sin embargo, como viven en sitios donde no se congela el agua, no les interesa tirar las hojas, porque pueden coger agua durante todo el año. Sin embargo, por ejemplo, las de hoja perenne tienen otra serie de características. Suelen ser hojas más pequeñas, más finas, con espinas incluso, pues porque viven en zonas donde hay muchísima luz y muchísimo sol, y a lo mejor así pierden demasiada agua, entonces son por eso pequeñas y finitas. De esta forma también, al ser pequeñas y finas, evitan la congelación. Así que ya digo, las plantas de hoja caduca pierden las hojas y aplazan o paralizan esa circulación de savia en invierno. Y las de hoja perenne, sin embargo, pues tienen hojas más finas y de esta forma pues evita su congelación. Bueno, pues hasta aquí esta lección. Seguimos ya el próximo día con otro factor abiótico que sería la humedad. Espero que hayáis comprendido bien esta clase. Cualquier duda, como siempre, a vuestra entera disposición. Besos y abrazos para todos.